este día maravilloso. Me siento muy contento de nuevamente poder compartir con todos ustedes pequeñas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos tiene para nuestro crecimiento tanto espiritual y en todas las áreas realmente, porque la Biblia es un manual de vida que nos ayuda a crecer en todas las áreas, emocional, financiera, espiritual. Entonces el Señor Jesucristo a cada momento está compartiendo enseñanzas a nuestras vidas para nuestro beneficio, a través de su palabra, a través de personas. Siempre hay algo que aprender. Y en este día maravilloso quiero compartir un tema con ustedes acerca de un virus letal. Y ese virus letal, no sé cuántos saben cuál es ese virus. No sé cuántos saben qué es la desobediencia. No sé si alguno sabe qué es la desobediencia. Yo creo que sí. La mayoría de personas sabemos qué es la desobediencia. Tal vez en un momento de nuestras vidas, incluso ahora, a veces somos un poco desobedientes en diferentes cosas o en diferentes situaciones con personas incluso. A veces como que no nos queremos sujetar. Entonces, todos tenemos muy claro qué es la desobediencia. Eh, por lo que muchos no hemos entendido a veces, es que la desobediencia en realidad es un virus letal, mucho más letal que el COVID-19, porque en realidad la desobediencia a Dios acarrea una maldición eterna. Entonces es mucho más letal. Tal vez el virus te puede matar físicamente, pero la desobediencia a Dios no solamente te mata físicamente, sino también va a matar tu alma. Entonces es algo mucho más letal que una pandemia o que un virus. La Biblia relata la historia de Adán y Eva en el huerto. Quiero explicarles un poco acerca de esta historia porque quiero que entiendan cómo se da esto, cómo se dio la desobediencia en un inicio y así poder entender y poder comprender qué es lo que causa este virus de la desobediencia. Entonces, la Biblia relata acerca de esta historia, Adán y Eva. A lo mejor muchos la conocen, pero no se han dado cuenta tal vez lo profundo que es esta historia. Dice la Biblia que ellos comieron del árbol del bien y del mal, un árbol que el Señor les dijo: de todo fruto puedes comer, pero menos de este árbol del bien y el mal. Pero ellos comieron, se dejaron engañar y ellos comieron de este árbol. Y cuando el Señor Jesucristo dice que estaba por el huerto y los llamó: Adán, Eva, ¿dónde están? Dice que ellos se taparon con hojas de higuera, porque cuando comieron del fruto del bien y del mal, se dieron cuenta que estaban, ¿qué cosa? Desnudos, y se escondieron de la voz de Dios. Imagínense lo que causa la desobediencia al ser humano. Se empieza a esconder cuando el Señor Jesucristo te llama. Se escondieron estos dos seres humanos, se escondieron de la voz de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús se acerca a ellos, ellos empezaron a echarse la culpa entre ellos. Pero Dios, cuando sucedió esto, Dios castigó ¿a quién? A la serpiente. Castigó a la serpiente porque esta serpiente fue la que incitó a ellos a que comieran de este fruto que no deberían haber comido. Pero también causó estragos, digo yo, causó cosas en la vida del hombre y de la mujer por causa de la desobediencia. Castigó a la serpiente, también hubo castigo para el hombre y hubo castigo para la mujer. Entonces la mujer, dijo el Señor en ese momento, darás a luz a tus hijos con dolor. Y al hombre le dijo: estás en el huerto, aquí puedes, todo florece, no necesitas tal vez trabajar. Pero desde ese momento le dijo el Señor: vas a tener que cultivar la tierra y con esfuerzo vas a poder comer de los frutos de ella. A lo mejor yo digo, leyendo esta historia, en ese tiempo no hacían tal vez un esfuerzo de trabajo, no conseguían comida de manera dura, pero desde ese momento la desobediencia
hizo hacer que ahora en este tiempo toda la humanidad, por causa de dos personas del principio de la humanidad, ahora tengamos que trabajar duro y esforzarnos para poder traer el pan de cada día. Entonces, miren lo que causó la desobediencia de Adán y su compañera. Ocasionó que toda la humanidad entera fuera apartada de la gloria de Dios. La desobediencia de un hombre fue causa de que todos fuéramos culpables de la justa ira de Dios. El Señor Jesús, recordemos que Él no puede cambiar. Hay cosas establecidas que el Señor dejó y Él no va a cambiar porque eso está como una ley dada. Entonces Él no puede ser burlado. Obviamente malas decisiones van a caer o vamos a tener malos resultados. Buenas decisiones, vamos a tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque es una ley que el Señor dejó. Él no va a ser burlado en cosas que nosotros hagamos. De ley vamos a tener es una siembra y una cosecha en realidad. Pero gracias al Señor Jesucristo, que Él nos ama en cantidad, nos ama mucho, ama a usted, ama a mi persona, y fue necesario que Jesús nos rescatara de esto, para que seamos sellados con su infinita gracia y podamos de una vez por todas vencer ese protagonista de nuestras vidas que es el pecado. Gracias al Señor Jesucristo, así como por un hombre acarreamos maldición, por un mismo hombre que fue un hombre que el Señor Jesús dio a su Hijo crucificado. Entonces por eso mismo Jesús murió para podernos justificar a nosotros del pecado. Miren lo que dice Romanos 1, del 1 al 5. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe. Ojo con esto. Esto es lo que explica lo que estaba diciendo anteriormente. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Gracias a Jesucristo, al sacrificio que Él hizo, vino y murió por toda la humanidad, por todos nosotros. El Señor nos perdonó y ahora podemos tener una comunicación directa con el Señor Jesucristo. Porque es cierto que por la causa mismo de un solo hombre nos hicimos pecadores, pero también es cierto que cada uno de nosotros es responsable de nuestras acciones ante Dios. El salmista David dijo estas palabras que siempre han quedado en mi mente. Hay un versículo de estos 3 que voy a leer que resuena cada vez en mi mente, y es que en cada oración que hago las recuerdo. La Biblia dice así: he aquí en maldad he sido formado, dice, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto es lo que siempre me queda penetrado en mi mente. Purifícame, dice el salmista, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sí? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Por eso es que todos nosotros, cada día, a cada momento, debemos siempre estar diciéndole: Señor, purifica nuestras mentes, purifica nuestra mente, porque al purificar nuestra mente, que quedemos más blancos que la nieve, siempre vamos a tener una comunicación con el Señor, diciéndole: Señor, cometemos errores, cometemos pecado, pero tú eres el único que puede perdonarnos y Él puede limpiarnos a nuestras vidas y vamos a ser mucho más blancos que la nieve. Él es el único que puede perdonar pecados. Por eso la Biblia dice, antes de que se apagara el sol, debes pedir perdón tal vez si ofendiste a tu hermano. ¿Por qué? Porque todos los días, antes de que se apague el sol, nosotros debemos decirle: Señor, si hemos cometido una falta, hemos cometido un error, perdónanos, Señor. Te amamos con todo nuestro ser y nuestro corazón, y cada día queremos ser mejores seres humanos, mejores personas, constantemente en comunicación con el Señor. Entonces, así como la desobediencia a Dios de un solo hombre, Adán, todos nos hicimos pecadores,
Asimismo, por la obediencia a Dios de un solo hombre llamado Jesús, somos salvos, libres, de toda culpa. Fuimos justificados ante Dios por Jesucristo, porque Él murió por nosotros, y alineados nuevamente para estar en comunión permanente con el Señor Jesucristo, sin que nada ni nadie nos pueda romper nuevamente ese vínculo perfecto y sagrado. El Señor nos creó para ser eternos, no que por causa del pecado tenemos un tiempo, un lapso de vida, pero hay algo más allá. Después de esta vida física hay algo más allá. Bíblicamente hay algo más allá. Vamos a ir a un lugar eterno y nosotros vamos a decidir en dónde queremos pasar la eternidad. Y yo la quiero pasar con el Señor Jesucristo, y yo creo que ustedes también la quieren pasar con el Señor Jesús. Entonces debemos siempre estar pendiente de obedecer la palabra del Señor en cada día de nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque Jesús pagó ese precio de muerte por nosotros. El virus letal del pecado y de la desobediencia que nos condenaba dejó de tener peso sobre nosotros al momento que el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Y gracias a su sacrificio y posterior resurrección, hoy podemos gozar de la relación sana con Dios. Hoy podemos tener una comunicación directa con el Señor, porque hemos sido justificados mediante el Señor Jesús. Él nos liberó de la muerte, de la destrucción eterna. Esto es lo que conversaba anteriormente, lo que les compartía anteriormente, de vivir en enemistad con Dios. Ahora somos sus amigos gracias a Jesús, sus siervos y sus hijos. Y podemos estar totalmente seguros del regalo de la salvación y el don de la vida eterna. El don de la vida eterna que nos ha entregado por fe y por gracia. Gracias al Señor Jesucristo por esto. Entonces, ¿quién no está contento con este regalazo que el Señor Jesús nos dio? Todos tenemos que estar contentos y felices. Romanos 5 dice, pues nosotros éramos incapaces de salvarnos, pero vino Cristo a su debido tiempo y murió por todos nosotros los pecadores. No es fácil que alguien, dice la Biblia, se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien, dice la Biblia, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren el amor incondicional del Señor Jesús. Murió por personas que incluso sabía que no eran obedientes. Sabía el Señor Jesús que no eran personas justas. Incluso por todos ellos murió el Señor Jesucristo. Y dice, y ahora, después de que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvos del castigo final por medio de Él. Si Jesús nos liberó de la condenación, significa entonces que por la nueva vida que tenemos, gracias a Él, no deberíamos estar aferrados tal vez al pecado. Tal vez no deberíamos estar aferrados al pecado. Eres libre, soy libre para siempre. Por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, porque no puede ser blanco y negro a la vez, o si eres frío o caliente, dice la Biblia, intermedio, dice el Señor, te desecharé. O bien eres frío o bien eres caliente, intermedio no puede ser. Entonces debemos deleitarnos en corresponder al amor de Dios con nuestra obediencia a su palabra. Y ustedes van a decir, oye, ¿cómo hago esto? Pues bueno, ¿cómo lo haces? Es fácil. Y lo resumiré en algo muy corto. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es nada más. Con eso vamos a cumplir todos los mandamientos de la Biblia, simplemente con amar al Señor y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recuerden esto, siempre, cada cosa que hagan, cada decisión que hagan, con esto amo al Señor, con esto honro al Señor, con esto amo a mi prójimo. Si es así, estamos cumpliendo todos los mandamientos del Señor Jesucristo que dice en su palabra. Recuerden esto, el virus más letal para el ser humano es la desobediencia a Dios. Pero Dios vino para salvarnos, para darnos vida, para liberarnos y para darnos una salvación eterna. Dele gracias al Señor por ese regalazo que nos ha dado.
Que Dios me los bendiga en esta semana increíble. Y esto es lo que el Señor ha querido compartir con nosotros. Que ha querido compartir que empecemos a tener una vida de obediencia al Señor Jesucristo. Tal vez si es que no la estamos teniendo, podemos mejorar esa relación de obediencia al Señor Jesucristo. Muchas bendiciones, excelente semana, un fuerte abrazo a todos y que Dios me los bendiga en gran manera. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.